La tarima del saber. En el episodio de hoy, analizamos las estructuras sociales y las condiciones de vida que caracterizaron al antiguo régimen en España. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo que a primera vista parece, no sé, casi de cuento de hadas, con sus reyes y castillos, pero que en realidad era increíblemente duro. Vamos a hablar de la vida cotidiana durante el antiguo régimen. Efectivamente. Y las fuentes que tenemos son fascinantes. Hay extractos de un texto de historia y un par de cuadros que son como fotografías de la época. Sí, son ventanas a ese mundo. Exacto. Y nuestra misión hoy es mirar un poco más allá de las grandes batallas y los reyes para intentar responder a una pregunta que a mí me ha estado rondando la cabeza. Si la vida era tan brutalmente difícil, ¿qué mantenía unido a todo este sistema? O sea, ¿cómo funcionaba? Para empezar, hay una idea en los textos que me ha dejado helada. Dice que la vida estaba completamente determinada por tu nacimiento. Completamente. Tu destino estaba, literalmente sellado antes de que dieras el primer respiro. Y no había mucho que pudieras hacer. Es que ese es el pilar fundamental de todo el sistema. Olvidémonos de la meritocracia o de la idea de hacerse a uno mismo. No. Nacías en un estamento y, salvo poquísimas excepciones, morías en él. La sociedad, a grandes rasgos, se dividía en tres grupos. Ajá. Por un lado, los privilegiados, la nobleza y el clero. Ellos tenían la tierra, el poder y, lo más importante, no pagaban impuestos. Y el texto dice algo que es muy revelador sobre el objetivo vital de la nobleza, que era vivir de las rentas. Sí. O sea, su aspiración en la vida era no tener que trabajar. A mí es que me cuesta hasta imaginarlo como un objetivo. Claro, porque para ellos el trabajo manual, el trabajo con las manos, era una deshonra. Su prestigio venía de la sangre, del linaje, no del esfuerzo. Y luego estaba todo el resto, el llamado tercer estado, que era una amalgama enorme de gente. Yeah. Desde campesinos, que eran la inmensa mayoría, hasta artesanos y burgueses. Y eran ellos los que, básicamente pagaban el pato de todo. Sostenían el sistema entero. Exacto. Con su trabajo y con sus impuestos. Entiendo la estructura económica, la legal, pero lo que más me cuesta imaginar es cómo afectaba esto a algo tan personal como, no sé, el matrimonio. Tenemos en las fuentes un cuadro de William Hogarth, El contrato matrimonial, y es desolador. Sí, lo es. Para quien nos escucha, la escena es: hay dos padres sentados a una mesa, uno es un noble con su árbol genealógico al lado y el otro un burgués rico con sus libros de cuentas. Están negociando. Un negocio puro y duro. Y al lado los novios, dándose la espalda. Él se mira en un espejo, muy vanidoso, y ella parece completamente abatida mientras un abogado le susurra algo. Es que no hay ni una pizca de afecto ahí. Era realmente así, un puro negocio familiar. En esas esferas sociales, absolutamente. El cuadro de Hogarth lo capta a la perfección. El matrimonio era una herramienta estratégica. Era una transacción. Una transacción. Para la nobleza era una forma de mantener el linaje, el patrimonio. Para la burguesía con dinero era la vía de acceso a ese mundo de prestigio que se les negaba. A ver, un burgués podía tener más dinero que un conde arruinado, pero no tenía su título, no tenía su estatus. O sea, que casar a tu hija con un noble era como comprar una acción en la empresa más prestigiosa del momento, ¿no? Te daba acceso, te daba reputación. Has dado en el clavo. Era una inversión en capital social. El burgués aportaba el dinero para salvar las deudas del noble y el noble aportaba el apellido y el prestigio. Era un intercambio. Y esto nos lleva a una dinámica curiosísima, que algunos historiadores llaman la traición de la burguesía. ¿La traición? Sí, porque en vez de crear una cultura propia, su máxima aspiración era dejar de ser burgueses y convertirse en nobles, imitando su estilo de vida, sus valores y, por supuesto, su desdén por el trabajo productivo. Mencionas imitar el estilo de vida. Y supongo que eso empieza por la casa, ¿no? Intentando tener palacios como los de la nobleza. Pero claro, eso me hace pensar inmediatamente en el contraste con el resto de la gente. ¿Cómo era la casa de un campesino? Uf. Porque el otro cuadro que tenemos en las fuentes, Interior con campesinos, de Adrien van Ostade, pinta una imagen bastante cruda. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Lo que vemos en ese cuadro es la norma para el 90% de la población. Describe lo que ves porque es muy elocuente. Pues es una habitación oscura, de madera y adobe, con el techo de paja. Hay varias personas, adultos y niñas, mezclados en un desorden de cacharros, herramientas.
Y animales. Creo que es un cerdo rebuscando en el suelo y un perro durmiendo. Sí, sí. Todo sucede en el mismo espacio. Cocinan, comen, duermen, viven. Es difícil para nosotras llamarlo hogar en el sentido de refugio o intimidad. La privacidad parece un concepto que no existe. Es que no existía. La privacidad es un lujo, es una invención que requiere espacio, y el espacio costaba dinero. La vivienda campesina era eso, una única estancia multifuncional. El fuego servía para cocinar y para dar calor, y los animales a menudo dormían dentro, no solo por seguridad, sino porque su propio calor corporal ayudaba a caldear el ambiente. ¡Qué fuerte! Compáralo con una residencia noble, con decenas de habitaciones con funciones específicas, el salón para recibir, el comedor para comer, los dormitorios para dormir. Esa diferenciación de espacios, que para nosotros es normal, era entonces un símbolo de estatus altísimo. Y si toda tu vida transcurre en esa única habitación, centrada en la pura supervivencia, ¿qué significa la educación para una niña que crece ahí? Supongo que no se parece en nada a ir al colegio. En absoluto. La educación para la mayoría era la transmisión de saberes prácticos para poder subsistir. Se aprendía en casa, con los padres. Los niños aprendían las labores del campo o el oficio del padre en el taller, y como señala el texto, las niñas se centraban específicamente en las tareas domésticas: cocinar, limpiar, hilar, cuidar de los hermanos pequeños. Ya. El objetivo no era el desarrollo intelectual, sino prepararles para su rol en la economía familiar. Mientras tanto, los hijos de los nobles y de los burgueses ricos... Vivían en otro universo. Tenían preceptores privados o iban a escuelas. Aprendían a leer, a escribir, a contar, pero el núcleo de su formación era otro. Se les inculcaba sobre todo una intensísima formación religiosa y doctrinal. Ah, claro. Se les enseñaba la visión del mundo que justificaba su posición de privilegio. La educación era, en el fondo, una herramienta para mantener el orden social. A cada uno se le enseñaba lo que necesitaba saber para ocupar su lugar en el mundo. O sea que la iglesia no era solo un lugar al que ir los domingos a rezar. Por lo que dices, su papel era mucho más profundo. Muchísimo. Era una especie de pilar ideológico del sistema. Totalmente. La Iglesia lo impregnaba todo. Marcaba el ritmo del tiempo con su calendario de fiestas religiosas, que eran los únicos días de descanso. Definía la moral pública y privada, lo que estaba bien, lo que estaba mal, cómo debías comportarte. Y el control social que ejercía a través de la parroquia era inmenso. El párroco conocía a todo el mundo. Claro. Ser señalado desde el púlpito, o peor aún, ser excomulgado, era el equivalente a la muerte social. Te dejaba completamente aislado. Vale, entiendo el control de la iglesia, es como el software que hacía funcionar el sistema. Pero hay una palabra en las fuentes que me ha dejado de verdad impactada. Omnipresente. ¿Sí? Y no se refiere a la religión, sino a la violencia. Al principio pensé en la guerra, pero el texto se refiere a algo mucho más cotidiano, ¿verdad? Era la vida tan peligrosa en el día a día. Sí, se refiere a una violencia estructural que estaba normalizada. Estaba en la escuela, donde los castigos físicos eran la norma, estaba en el hogar, con la autoridad incuestionable del padre sobre la mujer y los hijos, estaba en la calle, con peleas y una justicia que se impartía de forma muy expedita. Ya. Y en el trabajo, la vida era precaria. Y esa precariedad constante genera un nivel de tensión y violencia que hoy nos costaría mucho comprender. Entonces, tenemos una sociedad rígida, una vida doméstica sin intimidad, control religioso, violencia por todas partes. La pregunta es, ¿por qué la gente aguantaba? ¿Por qué no había rebeliones constantes? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es bastante sombría, porque la gente estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir. Claro. La población del antiguo régimen vivía bajo la amenaza constante de lo que los historiadores a veces llaman los 3 jinetes del apocalipsis: el hambre, las epidemias y la guerra. Esos 3 factores mantenían a la población en un estado de vulnerabilidad y de miedo casi permanentes. Vamos a desgranar eso porque suena terrible. Empecemos por el hambre. Hoy damos por sentado que vamos al supermercado y hay comida. Me cuesta entender cómo el hambre podía ser una amenaza constante. Porque la economía dependía casi en exclusiva de una agricultura de subsistencia, y esa agricultura dependía totalmente del clima. Una sequía prolongada, una helada a destiempo, lluvias torrenciales, y la cosecha se arruinaba. Y se acababa la comida. Cuando eso pasaba, la oferta de grano se desplomaba, los precios se disparaban por las nubes,
y la mayoría de la gente que vivía al día simplemente no podía comprar pan. No era una cuestión de comer peor, ¿eh? Era una cuestión de no comer. Las hambrunas eran cíclicas y devastadoras. Claro. Y no me imagino que si estás desnutrida, tu cuerpo no tiene defensas para nada, lo que nos lleva directamente al segundo jinete, Es una conexión directa. las enfermedades. Exacto. Una población malnutrida es el caldo de cultivo perfecto para las epidemias. A eso súmale las condiciones de vida que veíamos en el cuadro de Hostade. Higiene muy deficiente, sin alcantarillado, agua a menudo contaminada. La convivencia con animales era la tormenta perfecta. El texto da una lista de enfermedades que pone los pelos de punta: difteria, gripe, tifus, viruela y, la más temida de todas, la peste. Eran asesinos en serie contra los que no tenían casi ninguna defensa. Hambre y enfermedad. Y, por si fuera poco, la guerra. Y según el texto, lo peor de la guerra ni siquiera era morir en el campo de batalla. A menudo no. Los efectos indirectos eran peores para la población civil. Piensa en un ejército de miles de hombres marchando por tu tierra. ¿Necesitan comer? Claro, requisan o directamente saquean tus cosechas, agravando el hambre. Destruyen pueblos, generan refugiados. Y lo más crucial, los ejércitos eran vectores de contagio masivos. Movían enfermedades de una región a otra, llevando epidemias a lugares donde antes no las había. O sea, que no eran tres problemas separados, sino que estaban totalmente conectados. Totalmente. Si había guerra, la gente se quedaba sin comida, y si no comían, caían enfermos con la primera epidemia que pasara. Es un círculo vicioso terrorífico. Exactamente. Se retroalimentaban en una espiral mortal. Para entender la magnitud de esto, la fuente incluye una caja de texto, un espacio documental, que es un testimonio escalofriante. Cita al historiador Carlo M. Cipolla describiendo la hambruna en Bérgamo, en Italia, en 1629. Sí, lo tengo aquí. Es terrible, lo leo. A principios de marzo, al aumentar la penuria, llegaron a la ciudad 3.000 pobres. La mayor parte de ellos echados por la soldadesca. Iban vagando por la ciudad, demacrados por el hambre, muriendo de cuando en cuando por las calles. Es una imagen dantesca. Sí, lo es. Y el texto remata diciendo que justo en ese momento de máxima debilidad, con la gente hambrienta y hacinada, llegó la peste. Es el ejemplo perfecto de cómo actuaba ese círculo vicioso. El hambre atrae a la ciudad a miles de personas desesperadas, el hacinamiento facilita el contagio y la debilidad de la población hace que la enfermedad sea mucho más letal. Una catástrofe. Una catástrofe demográfica en toda regla. Y la sensación de impotencia debía de ser absoluta, porque el texto también incluye unas medidas que un médico de la época aconsejaba para evitar el contagio. Y son fascinantes, porque por un lado suenan casi modernas y por otro revelan una ignorancia total. Ya. Cito textualmente. Evitar en lo posible salir de casa. Lavarse a menudo las manos con vinagre, no pararse en las calles a hablar con nadie, no recibir en casa a nadie sin estar seguro de dónde viene. Es un eco lejano del distanciamiento social, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Revela que tenían una intuición correcta. Entendían que la enfermedad se contagiaba por la proximidad, por el contacto, pero no sabían por qué. No conocían la existencia de los microbios, de las bacterias, de los virus. Se enfrentaban a estas catástrofes con herramientas muy limitadas, basadas en la observación, la tradición y muchas veces la superstición. La medicina era muy rudimentaria. Por eso la mortalidad era tan alta. El texto menciona que la mortalidad infantil era brutal. Llegar a la edad adulta era en sí mismo un logro. Sin duda, la fragilidad de la vida era una experiencia cotidiana. La muerte estaba presente en todas partes y a todas las edades. Y eso también moldea una mentalidad muy diferente a la nuestra, quizás más fatalista, con la vista mucho más puesta en el más allá que en el más acá. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué imagen nos queda? Lo que hemos visto hoy, a través de estas fuentes, es el retrato de una vida marcada por la desigualdad más absoluta desde la cuna. Sí. Controlada por una religiosidad que lo impregnaba todo y, sobre todo, definida por una lucha constante y brutal por la simple supervivencia. Una existencia increíblemente frágil, siempre al borde del abismo del hambre, la epidemia o la violencia. Y comprender esta realidad es absolutamente fundamental para valorar lo que vino después. Las ideas de la Ilustración, que nos parecen tan lógicas, Sí, claro. los derechos del individuo, la importancia de la razón, la búsqueda del progreso y la felicidad, pues no surgieron en el vacío.
No fueron un mero ejercicio intelectual de unos filósofos en un salón. Nacieron como una reacción directa a la dureza, la arbitrariedad, la injusticia y la precariedad de este mundo que hemos descrito. Es lo que les da sentido. Es el contexto lo que da sentido y urgencia a las revoluciones que cambiarían Europa y el mundo para siempre. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire, conectando con algo que hablamos al principio. Adelante. Las fuentes describen muy bien cómo los burgueses, a pesar de su poder económico, aspiraban a ser nobles. Imitaban su estilo de vida, sus valores, sus costumbres para lograr prestigio. Si pensamos en nuestra sociedad actual, con la inmensa influencia de las redes sociales y la cultura de los influencers y de la fama, ¿hasta qué punto ha cambiado realmente ese impulso humano de aparentar, de aspirar a un estatus superior y de adoptar los modos de vida de una élite percibida? Es una buena pregunta. Las reglas del juego son otras, los modelos a imitar han cambiado, pero sigue ahí ese mismo motor. Bueno, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, dale a like, comenta y suscríbete para no perderte el siguiente episodio de La Tarima del Saber.